Buenas tardes. Nosotros nos hemos traído aquí unos POSIT para que nos ayuden en la presentación. Nosotros somos Sole Rico, Javier Esquiva y yo, Antonio Avellán, de Huerta Bizarra, que es un concepto que nació hace 4 años en un taller en el que participó además Izaskun Chinchilla, un poco en la fundación de una idea que luego se ha modificado un poquito. Y hace 2 años apareció como grupo de trabajo, ¿vale? En el que se incorporó otro tipo de agentes y no solo arquitectos, ¿vale? Javier, Sole, Cristina, José Tomás, Antonio Cano, Alfonso, Sergi, Josema, Jorge, Carlos, mucha gente que ha hecho posible un poco esta especie como de sueño, ¿vale? Lo que propone Huerta Bizarra es dedicarse a 2 asuntos principalmente. El primero es el diseñar los enunciados para la creación de un nuevo imaginario respecto a la relación entre el paisaje semiabandonado de la Huerta de Murcia y sus habitantes, tanto los habituales, los de la ciudad, como los visitantes de este sector turístico, ¿no? El segundo espacio de trabajo de Huerta Bizarra es el diseño y ensayo del instrumental, con el que esto sea posible, herramientas, experiencias, talleres, ¿no? Las nuevas tecnologías y sistemas con los que se puede intervenir esta relación entre el usuario y el territorio, ¿no? Que estas relaciones económicas, de identidad, cultural, medioambiental, ¿no? No podemos explicar esto de manera completa y vamos a contar la Chirimbici Solar y la Ruta Cero, y en el faldón de abajo vais a ir viendo otros proyectos de Huerta Bizarra que hacen relación a los asuntos que vamos a contar la Ruta Cero y la Chirimbici como un ejemplo de una manera de operar, y en el faldón hay situaciones complementarias. La Ruta Cero y la Chirimbici responden a un encargo de un centro cultural que hay allí en Murcia para un congreso de directores de museos, asistirles o crearles la ruta turística que suele haber sistemáticamente en esto, la visita turística de la ciudad que suele haber sistemáticamente en estos congresos, ¿no? Y en lugar de hacerlo de la ciudad, hacerlo de la huerta. Lo que hicimos fue, primero, elegir un trazado por la Huerta de Murcia, el primero, porque no existen estas rutas en la huerta, recopilar información, desvelar y publicar valores ocultos de este paisaje a través de unas categorías: el cultivo productivo, la vegetación espontánea, el patrimonio material, el patrimonio inmaterial, los ambientes singulares, los asuntos que tienen que ver con la accesibilidad, y fabricamos esta herramienta en Google Maps que iban a usar los que iban a desarrollar esa ruta, ¿no? Es muy sencillo, pero bueno, este paisaje está totalmente desasistido de este tipo de publicaciones, ¿no? Por otro lado, lo que hicimos es encadenar, diseñar el modo de recorrerlo, reactivando y reconectando economías, personajes y servicios invisibles, ¿no? Por ejemplo, la mitad del recorrido lo desarrollaron en las bicis municipales y la otra mitad convencimos a los carreteros del río, que son unos personajes que solo se dedican a conservar estas carretas tradicionales para engalanarlas el día de la fiesta principal de Murcia, lucirlas y volver a sus casas. Conseguimos convencerlos de que podían ser un servicio turístico y que podían imbricarse un poco en esta aventura. O incluso a los defensores radicales, bueno, a los defensores mayores de la huerta, que son este grupo, Huermur, que defienden todas sus costumbres y que están poco menos que empapelando al ayuntamiento con sus acciones, y fueron los que en la parada central de este paseo dieron una explicación, o fueron los agentes principales, ¿vale? Por último, esta tarde ha sido un poco mágica, de 4 horas, recorriendo la huerta en un día que, por desgracia, climáticamente no fue demasiado brillante, ¿no? Lo que hicimos fue fabricar una pieza que completara este recorrido o esta experiencia, y esta pieza es la Chirimbici. La pieza consiste en una especie de cocina portátil que se acopla a una bicicleta y que puede ser llevada por un nuevo tipo de huertano y desplegada sobre un paisaje deshabitado, sobre un lugar que no tiene uso cultivado, que está abandonado, y generar un picnic turístico en este caso, o está diseñada para celebrar perfectamente, por ejemplo, un cumpleaños infantil, ¿vale? Y pretende seguir los 5 puntos o los 5 objetivos o condiciones de diseño que Huerta Bizarra se propone para cada asunto. El primero, la de construir alternativas de negocio para los habitantes de la huerta que que no tienen cómo sacar adelante sus parcelas, inventando modos de añadir este soporte lúdico, cotidiano o turístico, ¿no? El segundo, la reinvención de los oficios de estas personas, de las habilidades que tienen para que las cosas sucedan, ¿no? De cómo convertirse a ellos en lo importante más que el material arquitectónico, ¿no? El
tercero tiene que ver con el asunto del impacto, ¿no? La movilidad, la autonomía, la reversibilidad, toda esta escala del amueblamiento, toda esta condición de la autosuficiencia, ¿no? Que se ve claramente. El cuarto tiene que ver con no urbanizar, pensar que no hace falta ningún tipo de planeamiento importante, ningún tipo de sistema muy tutelado para reactivar este paisaje, sino sencillamente consentir que las cosas puedan suceder. Y el quinto, favorecer esta estética constructiva y técnica mixta entre artesanal y reciclaje o puntera en algunos asuntos y como muy antigua en otros, ¿no? Que en esta sala y con todo el talento que hoy tenemos aquí, que hoy tenemos en la sala, pues no hace falta explicar, ¿no? Esto es un poco la Ruta Cero y la Chirimbici. Y a partir de ahora pues, puedo contar un año después o en el año siguiente a este evento pues cosas que hemos ido descubriendo, ¿no? Algunos extras que tiene un poco esta historia. Tenemos 40 segundos para explicar que el asunto del consumo de proximidad es muy importante para nosotros y lo estamos desarrollando, por ejemplo, aquí en ese mismo evento. Los asistentes al Congreso tenían estas 4 pantallas que se ven abajo a la derecha, con las cuales se ponían, o sea, entendían todo lo que estaban comiendo, que es el menú. ¿Lo puedes señalar con el puntero? No. El menú que está como una estructura. El menú que ellos estaban comiendo en el catering estaba conectado con los personajes que habían suministrado los productos que nosotros habíamos conseguido en la huerta, ¿no? De pequeños productores que se habían atrevido a, en ese caso, vender, ¿no? Y ahí había pues un multipantalla en el que estaban sus fichas, unas entrevistas de por qué se dedicaban a esto, por qué habían elegido ese sistema ecológico para cultivar, e incluso abajo una geolocalización de sus parcelas, ¿no? De manera que uno podía estar comiendo y estaba observando, estaba teniendo esta trazabilidad humana de esta historia, ¿no? Otra cosa que tiene la Chirimbici es simulador no, porque funciona. Esta calculadora para que el que maneja la Chirimbici o el ama de casa que está queriendo hacer, que está pensando en contratarla, pueda organizar el cumpleaños, ¿no? En función de los niños que van a asistir, las comidas, los minutos de cantajuegos o de proyector, y hacer una anticipación de si el efecto fotovoltaico va a ser o no suficiente, ¿no? Y que es una anticipación, bueno, que es un vector de lo que son las arquitecturas que ahora estamos desarrollando en el estudio, en el sentido del uso, de la implicación del usuario en el manejo de la energía, ¿no? Y por último, ha sido también muy valioso este último año, y uno de los asuntos sucedió aquí en Madrid, en Medialab Prado, y en esto es una plaza, para ensayar o para disfrutar la capacidad de la Chirimbici de ser un artefacto usable, no por nosotros, que lo usamos cada jueves para invitar a nuestros amigos y aprender a cocinar ahí, sino por las personas que se acercan a ella cuando la desplazamos a cualquier evento, ¿no? Los niños, las personas mayores, los vecinos, y hemos comprobado pues que es como muy fértil, ¿no? Que esta tecnología pues ha sido que es bastante cómoda. Esto es un GIF que recoge el cocido madrileño solar que habéis visto en el vídeo anterior. Cómo sucede, esto es una receta con las captaciones energéticas, los tiempos, los volúmenes de agua y toda la historia. Y ya cierro con esto, que tiene que ver con el próximo proyecto de Huerta Bizarra, en el que emplearíamos el premio económico, pero como ya creo que no sirve. Y sí que quiero robar solo 5 segundos para dedicar esto a... O sea, esto que para nosotros es un premio ya por lo que he dicho, por el talento y por la compañía que hoy hay aquí. Pues yo quiero hacerlo a Javier Esquiva, que es una persona que tomó una decisión increíble hace 2 años de usar, de ser el más prometedor de los prometedores y el mejor socio que podría tener un Philips Gun de la vida, y sin embargo volverse a Murcia y fundar algo tan impredecible como eso, o como el estudio, que sin él no existiría. Y también a una mujer, que es la madre de mi hija, y que es una especie de hada que ha sobrevivido mágicamente a una situación increíble y que nos acompaña desde entonces y por mucho tiempo. ¿Vale? Muchas gracias.